Nuestro tema es el proyecto que sería necesario para nos levantar en América del Sur. En primer lugar, pido perdón por hablar en una lengua fantasiosa, el portuñol, mas creo que lo que tengo a decir será suficientemente claro. Y la primera cosa a decir es que nosotros hoy en América del Sur no tenemos ese proyecto. Por eso mismo afundamos na desorientación y na mediocridad. La estagnación económica y el desempleo de masa son apenas uno de los aspectos de esa calamidad. Sería mucho mejor construirmos ese proyecto juntos y no apenas en nuestros espacios nacionales. Y la verdad es que no conseguiremos una convergencia profunda en América del Sur sin que tengamos un proyecto común, sobre todo una estrategia convergente de desarrollo. Un ejemplo claro de esta relación es el destino de Mercosur. La debilidad de Mercosur es que avanzó como un arreglo meramente mercantil, como si fuera un cuerpo sin espíritu. El espíritu que falta es justamente la estrategia compartida de desarrollo. En estos minutos en que voy a hablar, iniciando nuestra discusión, voy a focalizar cuatro tareas que definirían esa alternativa que nos falta. Y voy a llamar el productivismo incluyente, el escudo fiscal de la rebeldía, la democracia de alta energía y la educación capacitadora. Y al final voy a comentar sumariamente la base social y la base espiritual de esa alternativa. Primero, productivismo incluyente. Nuestro problema económico central hoy es que estamos enteramente desligados de la nueva vanguardia productiva en el mundo. Nuestros países se desindustrializaron y no hay vuelta al paradigma industrial del siglo pasado, la industria convencional. Sobrevive hoy en el mundo apenas como vestigio de una vanguardia superada o como satélite de la nueva vanguardia. La nueva vanguardia es lo que llamamos la economía del conocimiento, densa en tecnología y en prácticas experimentales y vocacionada a una innovación permanente. Esa nueva vanguardia productiva, donde existe en el mundo, existe en todos los sectores de la producción, no apenas en la manufactura avanzada, pero en cada sector apenas como una franja, una isla, que excluye la gran mayoría de los trabajadores y de las empresas. Y ese carácter insular del productivismo de vanguardia hoy
es una causa al mismo tiempo de estagnación económica y de desigualdad económica. La grande tarea con que el mundo se debate es cómo construir esa nueva vanguardia, la economía del conocimiento, de una forma que sea incluyente y que alcance partes cada vez más amplias de la fuerza de trabajo y del mundo de las empresas. En América del Sur gozamos de grandes riquezas naturales en el sector primario. Y la verdad es que esa riqueza en la agricultura, en la ganadería y en la mineración serviría para ayudar a financiar la travesía rumbo a esa vanguardia productiva. Y al mismo tiempo, el propio sector primario sería un terreno fértil para el avance de la economía del conocimiento por la agregación de valor a los productos agropecuarios y minerales. Mas no es lo que acontece en general en América del Sur. Nuestras riquezas naturales han servido como una válvula de escape, una manera de fugir al imperativo del cambio estructural. ¿Cómo resolveremos ese problema? Esa es la primera cuestión central para un productivismo influente. Mi propuesta es que en América del Sur podremos empezar a cumplir esa tarea por 3 proyectos convergentes. El primero es el proyecto propiamente industrial. El Estado actuar para coordinar los accesos a la tecnología avanzada, a la práctica avanzada y a lo capital para empresas de todas las escalas, pequeñas, medianas y grandes, identificando lo que funciona en la práctica y diseminando los ejemplos exitosos. Y gradativamente pasar del paradigma industrial convencional para ese paradigma avanzado. El reto principal, la dificultad mayor, es institucional. Es cómo utilizar el poder del Estado para organizar esa ampliación coordinada de acceso a los recursos y a las oportunidades de la producción, para que la gran mayoría de las empresas no quede en una retaguardia productiva, en un arcaísmo como están hoy. Y nos tenemos un ejemplo histórico, que es el ejemplo del extensionismo agrícola, que en el siglo XIX, en países como Estados Unidos, organizó una agricultura de escala familiar, pero con atributos empresariales avanzados. Es el primer paso, y es el primer paso rumbo a grandes experimentos en la arquitectura institucional y jurídica de la economía de mercado. Multiplicar los regímenes de propiedad y de contrato para que la economía de mercado no esté crucificada en la cruz de una forma dogmática y única de descentralización económica. El segundo proyecto es el proyecto agropecuario, sobre todo relevante en la parte meridional y central de América del Sur.
Hoy las actividades agropecuarias principales son la ganadería extensiva y la monocultura de la soja o del trigo. Y el resultado de esa ganadería extensiva es que grande parte de nuestros territorios nacionales hoy son pastizales degradados. Habría que tener un proyecto para recuperar ese territorio degradado y utilizar los pastos, los pastizales recuperados como palco físico de un nuevo paradigma agropecuario que combine ganadería intensificada, diversificación de cultivos perennes de alto valor agregado, manejo florestal sustentable e industrialización de los productos agropecuarios. Es el camino de la agricultura y de la pecuaria rumbo a la economía del conocimiento. Y en la parte de norte, septentrional de América del Sur, un proyecto amazónico que reúna todas las repúblicas amazónicas de América del Sur para dar contenido práctico a la idea del desarrollo sustentable. El problema crítico es organizar los vínculos, los hilos entre el complejo industrial urbano y un complejo verde. Los vínculos técnicos, tecnológicos, económicos y jurídicos. No hay futuro para Amazonía por una producción primitiva y artesanal. La única forma viable del desarrollo sustentable de Amazonía es el vanguardismo productivo y tecnológico, abierto al mundo, con el experimentalismo tecnológico y científico más avanzados del mundo todo, traído para la Amazonía sudamericana. Esos son tres grandes proyectos que empezarían a construir las bases de un productivismo vanguardista e incluyente en América del Sur. El segundo elemento de esa alternativa que nos falta es lo que estoy llamando el escudo fiscal de la rebeldía. La idea neoliberal que se diseminó en América del Sur es que podemos enriquecer con el dinero de los otros, ganando la confianza financiera, haciendo lo que los mercados financieros nacionales y mundiales esperan. La experiencia histórica demuestra de manera inequívoca que ningún país enriquece con el dinero de los otros. Por otro lado, grande parte de los progresistas de las izquierdas que perdieron la fe en el marxismo se refugiaron en el keynesianismo vulgar, con la idea que el secreto del desarrollo es el gasto público, las políticas contracíclicas y las finanzas públicas deficitarias. El resultado práctico de ese keynesianismo vulgar es enfraquecer el Estado y destruir su margen de maniobra, su capacidad de liderar un proyecto rebelde de desenvolvimiento, de desarrollo sudamericano y nacional. Necesitamos de un escudo fiscal, de una elevación forzada del ahorro privado y público
y de las reservas en moneda extranjera para poder resistir. El realismo fiscal es necesario, no para ganar la confianza financiera, mas para la razón exactamente inversa, para que no tengamos que depender de la confianza financiera y podamos nos rebelar. Y esto implica sacrificio nacional. Es claro que es necesario dar un sentido progresista a la tributación, pero la verdad dura es que la elevación necesaria del ingreso público solo es posible dependiendo en grande parte de impuestos neutros y regresivos como el IVA. Y lo que se pierde de progresividad en el perfil del ingreso público se puede ganar en dobro en el momento de la inversión pública y del gasto social. Sacrificio. Y sacrificio que solamente se legitima y se viabiliza si ocurre dentro de un proyecto democratizante de oportunidades, un proyecto que eleve la mayoría. La rebeldía es el primero imperativo y la rebeldía necesita de escudo. El tercero elemento de esa alternativa sudamericana es empezar a organizar en América del Sur una democracia de alta energía que no necesite de crisis para permitir cambio. Las repúblicas sudamericanas imitaron el presidencialismo y el federalismo norteamericano. El presidencialismo americano tiene una ventaja para nosotros, que es su sentido plebiscitario, permite una marcha directa al centro del poder. Adoptar precocemente en América del Sur el parlamentarismo europeo sería concentrar el poder en las oligarquías partidarias dependientes del dinero. Pero el presidencialismo americano tiene al mismo tiempo un defecto, que fue organizado por sus arquitectos para perpetuar los impases. Por tanto, en esa etapa histórica en que estamos, lo que sería necesario sería no inmediatamente sustituir el presidencialismo, pero dotarlo de mecanismos para resolver prontamente los impases. Por ejemplo, por elecciones anticipadas, que diante de un impasse pudieron ser convocadas tanto por el presidente como por el Congreso, pero que serían siempre bilaterales para ambos los poderes políticos. Y esta aceleración de la política tendría que ser sustentada por una elevación del nivel de participación popular organizada en la vida pública. Movilización de la mayoría por el financiamiento público de la actividad política y por el acceso amplio y gratuito a los medios de comunicación en masa en favor no solamente de los partidos políticos, pero también de los movimientos sociales organizados. Todo eso tendría un sentido centralista si no tuviera como contraparte una reinvención de nuestro federalismo. Un proyecto nacional en nuestros países solamente puede vivir si traducida en la realidad de cada región dentro de los países. Y esta política regionalista experimental
construida de abajo para arriba, necesita tener una arquitectura institucional, que es el federalismo cooperativo. Este federalismo cooperativo que permita a provincias, a estados, a gobiernos locales, sobre determinadas condiciones, divergir de las soluciones dominantes en el país y construir contramodelos del futuro nacional. Ahí vamos a dar una base jurídica e institucional a la política regional. Y vamos a construir en América del Sur y dentro de cada república sudamericana una dialéctica de alternativas. Un país camina en determinado rumbo, pero al mismo tiempo hace un hedge de su apuesta, permitiendo que partes diverjan y construyan alternativas. El cuarto elemento de esa alternativa es la educación capacitadora. Y la educación capacitadora profundiza el sentido mayor de la alternativa política que acabo de describir. El sentido mayor es ese. Nosotros en América del Sur, donde no tenemos guerras o pocas guerras, y no podemos depender de la guerra para provocar el cambio, no podemos tener que escoger entre una política institucional y fría de un lado, el gobierno de los notables, y una política cálida, calorosa, pero anti-institucional, bonapartista. Necesitamos de una política que sea al mismo tiempo institucional y cálida. ¿Y cuál es el hombre, la persona, el ciudadano capaz de participar en este mundo? El mundo de una economía de conocimiento incluyente y el mundo de una democracia de alta energía. Es un ciudadano formado de otra forma. Nuestras culturas son caracterizadas por una gran anarquía creadora, por un sincretismo incesante. Pero la tradición escolar en América del Sur es imponer una camisa de fuerza de enciclopedismo dogmático, que es la negación de nuestra naturaleza. Necesitamos de un otro tipo de educación. Una educación no solamente analítica, pero también dialéctica. Una educación que en la escuela, en todos los niveles, presente cada disciplina de puntos de vista contrastantes. Para permitir eso, es necesario sacrificar la superficialidad enciclopédica y preferir el aprofundamiento selectivo. Y tener en la escuela no la combinación de autoritarismo e individualismo, pero el trabajo de equipo, la cooperación. ¿Por dónde empezar? En muchos países, el mejor lugar para empezar es la educación secundaria, la escuela media. Y tanto en la educación general como en la educación técnica. Una otra educación técnica, no direccionada a las profesiones tradicionales y rígidas, pero a las capacitaciones superiores y flexibles exigidas por las tecnologías contemporáneas. Esto no puede acontecer por obra de una pequeña cúpula, una camarilla elitista de déspotas esclarecidos.
exige la construcción de una vanguardia pedagógica de millares de profesores que sean coautores de ese proyecto, que organicen los materiales pedagógicos, que coordinen la formación del profesorado y que providencie una interacción entre educación presencial y educación a distancia. Es un grande proyecto libertador. Nosotros no tenemos en América del Sur un proyecto educativo libertador desde Sarmiento en el siglo XIX en Argentina y José Vasconcelos en el siglo XX en México. Y ahora es un componente indispensable de esa alternativa que estoy esbozando. ¿Cuál es la base social de esa alternativa? No es la misma base con que trabajaron Lázaro Cárdenas y Perón y Vargas, de la minoría organizada de trabajadores en los sectores intensivos en capital. La base es el nuevo evento social más importante en América del Sur, que son los que en Brasil llamamos los emergentes. La pequeña burguesía emprendedora, mestiza, morena, los millones de trabajadores, aunque pobres, que abrazaron una cultura de autoayuda e iniciativa. Esa es la vanguardia social quasi desconocida en nuestros países, que puede revertir para el egoísmo familiar, la teología de la prosperidad, la empresa familiar arcaica. Tenemos que conquistarlos para un proyecto transformador. A nos cabe no repetir el equívoco trágico de la izquierda europea en el siglo XX, que fue elegir la pequeña burguesía o las masas con horizonte pequeño burgués como su enemigo. Y después se tornaron la base de los movimientos fascistas de derecha en Europa. Esa es la base. Y esa base tiene que ser transformada en progresista, abordando las personas no como beneficiarios a cooptar, pero como agentes a empoderar. Es la idea del empoderamiento, que es el elemento central para seducirlos. Y esta reflexión me lleva, por tanto, a describir la base espiritual de esa alternativa. El recurso más importante de nuestros países es esa vitalidad desmesurada, asombrosa, multiforme, quasi ciega, que existe en América del Sur. Y que necesita de instrumentos, sobre todo de instrumento institucional. Nosotros en América del Sur no vivemos un grande momento de construcción institucional desde el corporativismo de mediados del siglo pasado. Y ahora tenemos que vivir otro momento con contenido enteramente diferente. Para eso, tenemos que romper con el mayor obstáculo que pesa sobre nosotros, que es el colonialismo mental. Estamos acostumbrados a esperar los movimientos de Atlántico Norte e imitarlos en América del Sur. Ahora tenemos que andar a la frente,
porque ningún país en el mundo muestra el camino para organizar el productivismo incluyente, el escudo fiscal de la rebeldía, la democracia de alta energía y la educación capacitadora. Para eso, nosotros que estamos acostumbrados a nos imaginar pequeños, tendríamos que nos imaginar grandes. Y esa es la idea central, es la idea de la grandeza, de una grandeza compartida. Ese es el impulso profético que nos puede arrebatar, y sobre el calor de ese impulso, nosotros en América del Sur nos levantaremos. Gabriel, esa es mi provocación inicial. Muchas gracias, doctor. Nos sentimos provocados. Vamos a ver cómo respondemos. Tengo una serie de preguntas, si le parece ya pasamos a ellas para aprovechar el tiempo. No voy a seguir necesariamente el orden, pero voy a tratar de llevar por tema. Le voy a dar la palabra primero a Cristian Rodríguez, de Perú, y después inmediatamente a Néstor Sandoval, de Argentina, que tienen dos preguntas que están relacionadas. Pablo, si le puede dar a ellos dos el micrófono. Sí, pueden desmutearse y pueden hacer la pregunta. Cristian Rodríguez primero, Néstor Sandoval después. Ok, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Gracias al doctor. No estoy oyendo. ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bajo. A ver. Hola, hola. ¿Se escucha mejor? Ahora sí. Ok, bueno, muy buenas noches y muchas gracias al doctor Mangabeira Unger. Tengo una consulta acerca de lo que mencionó sobre cómo lograr el desarrollo tecnificado de la Amazonía y en general de varias zonas de América Latina, Sí. dado que en la actualidad hay un movimiento tanto local como internacional donde se romantiza y se exalta el tradicionalismo, es decir, la producción artesanal, que iría en contra de un desarrollo tecnificado. ¿Cómo poder gestionar esa diferencia? Esa idea artesanal, romántica, primitiva, arcaica, no tiene futuro, evidentemente. Desarrollo sustentable sin tecnología avanzada y sin escala no existe. Esto es una diversión, ¿no? Imaginar que los trabajadores van a tirar el látex de los árboles en América del Sur como tiraban a 150 años atrás. Eso es para ser un parque, es como un theme park, ¿no? No es una cosa seria, ¿no? Y nosotros tenemos que denunciar esa idea y demostrar que la única forma viable de dar contenido al desarrollo sustentable en la Amazonía es por un ultra vanguardismo. Esa es la verdad. Voy a dar un ejemplo sencillo que no es conocido. Sabe que casi toda la tecnología forestal que existe en el mundo evoluiu para manejar las florestas temperadas homogéneas. Prácticamente no hay tecnología y hay poca práctica de manejo sustentable de las florestas tropicales heterogéneas. Por tanto, es fácil hablar de desarrollo sustentable, pero cada uno de los elementos son inexistentes. Necesitamos una tecnología que no existe. Yo di el ejemplo de tecnología forestal. La tecnología y la ciencia necesaria para movilizar el potencial farmacéutico
de la biodiversidad amazónica es prácticamente inexistente. Tiene que ser construido. Y nosotros en América del Sur no podemos construirlo solamente a solos, aislados del mundo. Tenemos que atraer los cientistas del mundo todo, sobre nuestra coordinación y transformar Amazonía en un gran laboratorio. Esto es el ejemplo tecnológico y científico. Construir los vínculos económicos que permitan al complejo urbano industrial trabajar los productos de la floresta amazónica. Hoy, por ejemplo, en Manaus, en mi país, en la zona franca de Manaus, lo que se produce lá como celulares y motocicletas montadas no tiene nada a ver con Amazonía. Podría estar en Hong Kong. Y esa es la realidad que tenemos. Ahora, regresando atrás para un elemento más fundamental aún. En Amazonía, en Brasil, hay hasta hoy un caos fundiario. Nadie sabe quién es el dueño de tierras, ¿no? Cuando yo trabajé en Amazonía, 10 años atrás, menos de 4% de las tierras en manos particulares tenían un título jurídico claro. Y en este caso es imposible organizar desarrollo sustentable, porque la pillaje va a ser más atraente de que preservar o producir. Por tanto, es una gran tarea. Mas para llevar a serio esa tarea, tenemos que repudiar desde el inicio ese arcaísmo nostálgico que imagina a Amazonía como un parque para nuestras fantasías. Y ahí hay algo profundo, que es la ruptura entre la ecología que nos conviene en América del Sur y la ecología de Atlántico Norte. En Atlántico Norte es una política pós-ideológica y pós-estructural. La historia nos desapontó, vamos nos refugiar en la naturaleza como un grande jardim, onde vamos obter consolo de nuestras desilusiones políticas. Nosotros tenemos que conceber de otra forma, que la tarea de desarrollo sustentable de la tremenda naturaleza sudamericana no es un pretexto para abandonar los debates estructurales. Es una provocación para reinventarlos. Y es un espíritu completamente diferente, mas es un ejemplo claro del imperativo inicial de romper con el colonialismo mental. Porque para pensar así, tenemos que pensar con nuestras propias cabezas y no importar la ecología de los franceses y de los americanos. Doctor, la pregunta de Néstor Sandoval. Néstor, si estás listo, estaba relacionado quizás con otro punto geográfico de la región, pero tenía un poco que ver también. Néstor, ¿podés? ¿Y de qué país? ¿Se me escucha? Néstor Sí. es de Argentina, de Buenos Aires. Argentina. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿qué estrategias de vinculación cree que pueden emplear Brasil y Argentina frente al avance chino, que ambos países pasaron a ser el principal socio comercial? Sí. Y digamos, la vinculación de estos países con China hace que se priorice las actividades agrícolas ganaderas y podría ser un obstáculo para la economía del conocimiento y la industrialización. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo podemos vincularnos con ellos? Nuestra relación con la China es un ejemplo claro de abdicación nacional, en que hay una corrida a los mercados chineses, al dinero chinés, y
vea lo que acontece en Brasil. En Argentina probablemente no es diferente. Exportamos los productos no transformados. El minero de hierro, por ejemplo, del estado de Pará en Brasil, tira de la tierra, coloca en el navío, envía a la China y recibe de volta los productos de la inteligencia humana. Eso es un absurdo. Y no es una campaña contra el sector primario, la agricultura, la ganadería, la mineración. El punto es que esos sectores son también terrenos potenciales para la economía del conocimiento. Como mostró ahora mismo nuestra discusión sobre Amazonía. Los chineses nos abordan con preocupaciones estratégicas. Por ejemplo, de su política de seguridad alimentar. Y nosotros, los estados federados, los empresarios, con un horizonte cortoplacista mercantil, sin compromiso estratégico. Eso es absurdo. Nos tenemos que condicionar nuestra relación con la China a la cualificación productiva en nuestros países y hacer con la China una variante de lo que la China hizo con los Estados Unidos. Pero para eso necesitamos tener proyecto. Y ese es el problema central. No tenemos proyecto y concebimos la política exterior como un bazar. Es para salir por el mundo vendiendo. Eso no es una cosa seria, mas es simplemente una muestra, una demostración de dónde estamos. Los propios chinos fican sorprendidos con nuestra entrega, con nuestra rendición. Mas somos nós que estamos nos acorrentando. Los chinos no están colocando las corrientes. No estamos ofreciendo a los chineses las corrientes para colocar en nuestros brazos. Doctor, tenemos una serie de preguntas. Me gustaría presentar una o dos juntas o tres, para que usted elabore una respuesta y la selecciono. Milton, hasta ahora preguntaron Cristian Rodríguez desde Lima, Perú, Néstor Sandoval desde Buenos Aires, Argentina, y ahora Milton Montaña desde Colombia, de Bogotá, tiene una pregunta, y nuestro amigo Ciro Chesortu, desde algún lugar del mundo, dirá él dónde, tiene una pregunta que se puede relacionar con la de Milton, así que si Milton y Ciro podrían formular sus preguntas antes que el doctor responda. Listo. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo generar y especialmente acelerar una revolución democrática en una sociedad indiferente, nihilista con respecto al cambio político? Una sociedad que ya no cree que puede haber un cambio, especialmente con tanta corrupción que hay. ¿Cómo generar ese despertar cuando estamos tan dormidos en lo que describía Foucault como el control de la biopolítica, o como describía Gramsci en la homogenización, donde nosotros mismos alabamos a nuestros verdugos? Sí, la verdad es que nosotros no estamos en Dinamarca o en Suiza. Nós no podemos tolerar la privatización radical del espacio público. En nuestros países, todo continúa a depender del encaminamiento colectivo de soluciones colectivas para problemas colectivos. Necesitamos desesperadamente de política. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿cómo se acorda la mayoría para el imperativo de la política? Es necesario haber un conflicto sobre el rumbo social y económico
percebido por la mayoría. El debate político desconectado del conflicto sobre el rumbo social y económico no vive en la imaginación de la mayoría. Es muy común para una élite reformadora, progresista o liberal, imaginar que la reforma de la política es una condición antecedente, es un a priori. Pero ningún país en la historia reforma su política para después decidir lo que hacer con la política reformada. No acontece así. La reforma de la política en la realidad histórica acontece solamente en el momento en que necesita acontecer, para permitir algo necesario, para andar, para sobrevivir. Y por tanto es eso. Es necesario envolver la mayoría. Ahora, ¿cuál mayoría? Esa es la discusión sobre los agentes. No basta ser una mayoría de pobres, concebidos como beneficiarios potenciales de transferencias de dinero, porque la mayoría tiene que ser abordada como un conjunto de agentes, por lo menos potenciales, económicos y políticos. Hay millones de pobres en nuestros países que están con los ojos puestos en esa vanguardia de emergentes, mesmo cuando están aunque pobres. Y es eso que tenemos que comprender, tenemos que imaginar esa nueva cultura. Entonces, por ejemplo, en Brasil, en mi país, hay 40, 50, 60 millones de evangélicos que con una cultura de autoayuda e iniciativa, muchas veces una teología de prosperidad, fogen del espacio público para micromundos pautados por outros paradigmas de comportamento. Nós temos que enfrentar essa realidade social e construir um projeto capaz de entusiasmar essa gente e lhes dar alternativas mais efetivas, mais magnânimas, com mais fecundidade do que a empresa familiar arcaica, que não tem futuro. Esse é o grande campo. E esse campo exige audácia política e imaginação. Dois recursos escasos. Ciro. Mi pregunta, doctor, va en la misma línea quizás de cómo resolver, provocar estos recursos escasos, ¿no? En términos de la provocación espiritual exige complementar la vitalidad ciega a la que aludió con romper la espera y romper el tribalismo de oposición. ¿Cuáles son los pasos indispensables para provocar ese cambio? Yo creo siempre, Ciro, que la esperanza es más la consecuencia de la acción do que la causa de la acción. Porque quien está pasivo es fatalista, siempre. La actitud pasiva es una actitud irónica, contemplativa. Quien actúa en el mundo descubre oportunidad transformadora secreta. Y por tanto, todo lo que debemos querer en materia de educación, de política económica y de transformación de las instituciones políticas es ampliar el espacio del experimentalismo para más agentes. De ahí, por ejemplo, que hablé de reinventar el federalismo sudamericano, para que no estén las regiones
las provincias, los estados, los gobiernos locales, aguardando pasivamente órdenes o dinero de arriba. Porque en ese ambiente prevalece el fatalismo y el cortoplacismo. Entonces, la prioridad en las innovaciones institucionales son para aquellas económicas, políticas o educativas que crean oportunidades de acción. No importa que la acción sea pequeña, de pequeña escala. Lo que importa es que es el primer paso, es el inicio de una dialéctica y se rompe el círculo vicioso del fatalismo. Es eso que yo quiero, una política sistemáticamente de empoderamiento en todos sus pasos y en todos sus momentos. Doctor Fidel Castillo, un abogado desde Caracas, Venezuela, tiene una pregunta muy específica, y otro abogado, Braulio Palma, de Santiago, Chile, tiene una todavía más específica. Si ellos pueden tomar la palabra. Fidel. Buenas noches a todos, saludos desde Caracas, Venezuela. Mi pregunta va centrada en los actores o aquellos sujetos que son responsables o ejecutan las políticas públicas, y particularmente sobre el tema de la corrupción, que es un flagelo que es muy marcado en nuestras regiones. Particularmente dentro de la sociedad, dentro de nuestra colectividad, la corrupción pareciera que es aceptada incluso por la sociedad. Entonces, en este marco, para hacer los cambios necesarios, ¿qué tipo de acciones o medidas se pueden tomar para corregir o erradicar este flagelo? Es claro que es fortalecer las instituciones jurídicas y policiales de monitoramiento, pero eso no es suficiente, porque la corrupción es un otro ejemplo de desesperanza, ¿no? En que el Estado se enfraquece, el Estado no es habitado por los agentes de una forma legítima y hay esos desvíos, ¿no? Creo que es muy interesante ver la corrupción del punto de vista de la política de seguridad. Y porque hay ahí un tema poco comprendido en el mundo, que es la división, el contraste entre la problemática del crimen organizado y la problemática del crimen episódico. La violencia episódica en la calle, en la casa. El crimen organizado es un fenómeno de la debilidad del Estado, la ausencia del Estado. El crimen organizado es un cuasi-Estado que se fortalece cumpliendo tareas de Estado. Y la solución, por tanto, es la presencia del Estado. Es una guerra del Estado contra el Estado. El crimen episódico, que es aún más grave en América del Sur do que el crimen organizado, es un otro fenómeno. Es un fenómeno de desorganización social en la base. ¿Por qué que en un país como India, que es más pobre do que en Brasil, y casi tan desigual cuanto Brasil, el nivel de crimen violento episódico es mucho más bajo do que en Brasil? Porque la India está organizada en su base. No necesariamente de forma buena, mas por organizaciones de casta, de religión. Y donde hay organización, hay transparencia, hay responsabilidad de unos para con otros. Y el crimen episódico desaba. Yo creo que la problemática de la corrupción es análoga a eso. Porque la corrupción se disemina como efecto de ambas esas causas. Desorganización social en la base, que
limita la transparencia, la vigilancia social y debilidad del Estado, que es ocupado por grupos que privatizan el aparato público. Y esa es la comprensión que tenemos que tener. Ahora, ¿cómo salir de eso, de ese pantano? Es por un proyecto, porque no se sale estáticamente, se sale en movimiento, en una construcción histórica, que es el objeto de nuestra discusión ahora. Braulio tiene una consulta muy puntual, técnica, diría. Gracias, Gabriel. Roberto, perdón también por lo localista quizá, pero yo vivo en Santiago de Chile y en Chile estamos viviendo un proceso desde octubre del año pasado de movilización social, con aspectos negativos, positivos, pero eso probablemente desemboque en un proceso constituyente. Y en ese contexto es que va mi pregunta, ¿cómo o cuál es la clave? Si quizás nos apuramos un poco, Roberto, ¿cuáles son las cosas que tienen que estar en este proceso para construir una democracia activa, participativa, teniendo en cuenta también algo que nos ocurre a nosotros, es que nuestro Estado es unitario, no federal, y siempre hemos mirado, siquiera en esta generación existe un espacio común de entender de que lo que nos falta es mayor participación a nivel regional, pero tú lo comentabas en tu provocación, que no necesariamente hay que pasar de un hiperpresidencialismo a una democracia parlamentaria, pero parece ser que eso no se dibuja con tanta claridad, ni tampoco uno entiende, ni siquiera yo ahí me considero, no sé si neófito, pero creo que me cuesta entender cuál es la clave para que no se produzcan estos péndulos en nuestra institucionalidad y que realmente exista un cambio que permita a la sociedad crecer. Sí, primero un esclarecimiento, ¿no? La dialéctica entre iniciativa central fuerte y acción descentralizada no está restricta a las repúblicas federativas. Es posible tener un centralismo fuerte y una acción divergente del gobierno central en los estados unitarios. Tenemos ahora un ejemplo claro de eso en Reino Unido, que es un estado unitario, pero con esa descentralización, a veces radical. No hay contradicción en eso. El pensamiento político conservador, convencional, imagina que hay una relación hidráulica inversa entre poder central y poder local. No es verdad. Es posible organizar un sistema que claramente distingua los poderes compartidos y los poderes especiales, fortaleza la iniciativa central y al mismo tiempo permita divergencias fuertes de partes del país. Por tanto, la misma agenda regionalista y federal se aplica a los estados unitarios. Ahora, creo que el tema central de su observación ahora tiene a ver con la relación entre movilización ciudadana y legado institucional. Y lo que es decisivo en la política es el legado institucional. Porque todo lo más son ondas de entusiasmo colectivo que vienen y regresan. No tiene sobrevivencia. La única cosa que determina la longevidad de un proyecto político es su legado institucional. Y por tanto es necesario utilizar
los momentos de entusiasmo o protesto, de movilización colectiva, para promover el legado institucional, porque si no desaparece sin tener un legado. Eso es que comúnmente ocurre. Y sería necesario construir una ponte entre los reclamos colectivos que provocan esas movilizaciones y un proyecto de largo plazo. Eso que es difícil. Y este es el trabajo de los profetas, que, porque el método básico del profeta, incluso del profeta político, es reunir el profético y el práctico y mostrar una primera prestación, un primer paso del futuro que él propone. Y esa es la idea. En el discurso académico, lo que típicamente hacemos es que enfatizamos una etapa intermediaria entre la realidad presente y el futuro deseado. Porque esa etapa intermediaria sirve a la clarificación programática e institucional. Pero en política práctica no sirve, porque las etapas intermediarias son frecuentemente próximas demais a la realidad presente para suscitar entusiasmo, pero lejos demais para parecer infactibles. Y por eso en la política práctica desprezamos la etapa intermediaria y reunimos, combinamos el horizonte distante con los primeros pasos, con lo que está más próximo, el práctico y lo profético, como yo decía. Mas hay que tener un horizonte institucional. Y no solamente en la política, mas en todo, en la economía también. Esa tarea de construir una economía de conocimiento incluyente es una tarea institucional. Él exige una reinvención de las instituciones económicas, una forma de coordinación estratégica entre los gobiernos y los productores, descentralizada, no determinada por alocación discrecionaria burocrática de recursos, que no existe. Entre el Estado y las empresas tendría que existir un nivel intermediario de fondos, de centros de apoyo, que en vez de tener una política industrial unitaria como los tigres asiáticos, experimentasen paradigmas alternativos. Y cada uno de esos fondos administrados por profesionales sujetos a competencia de mercado para descubrir en la práctica lo que funciona. Y esta observación me lleva a una otra idea abstracta, pero fundamental para comprender esos problemas. Nosotros tenemos que reconocer, como los liberales y socialistas del siglo XIX reconocieron, la prioridad de lo estructural, de las alternativas institucionales. El socialliberalismo y la socialdemocracia del siglo XX abandonaron el horizonte estructural y humanizaron la orden existente. No, nada de importante acontece sin cambio estructural. Pero al contrario de los liberales y socialistas del siglo XIX, nosotros no podemos confiar en dogmas, en blueprints, en planillas
estructurales. Y por eso todas las nuestras propuestas institucionales en economía y en política tienen que tener un sentido experimentalista, organizar la descubierta del camino colectivo en la economía y en la política. Y creo que es muy apropiado para nuestras culturas, que son culturas caracterizadas por lo que describí como una anarquía creadora y sincretista. No es pretexto para abandonar el horizonte institucional. Es provocación para repensar lo que significa tener un proyecto institucional. Doctor, tenemos las últimas preguntas que sinceramente son la respuesta a provocaciones, a su provocación inicial, y me gustaría por lo menos que usted las escuche. Damián, ¿estás? ¿Podés hacer una? Después Gabriel, Bracho y Jordán D'Angelo, pero vamos a darle primero a Damián Rosas, si podés. Y siempre decir los países, ¿no? En este caso son los tres desde Argentina. Gabriel, que va a hacer la segunda pregunta de este turno, es un venezolano que vive en Argentina. Sí. Damián. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal, Unger? Mucho gusto. Sí, soy Damián Rosas de Argentina y mi pregunta está más apuntada hacia las clases dirigentes de los países latinoamericanos y particularmente la pregunta sería ¿cómo llevar a cabo esta agenda de desarrollo que usted describió al principio de su presentación en toda Latinoamérica cuando existen élites de poder que están arraigadas en las sociedades y las cuales mantienen este poder y este sistema a través, en muchos casos, del uso de la fuerza, y que para perpetuarse en ese poder y en esas estructuras corporativas están dispuestos a utilizar aún más la fuerza contra la sociedad civil. ¿Cómo se puede generar este desarrollo a pesar de todas estas élites gobernantes? La respuesta genérica a esta pregunta, que obviamente no tiene respuesta fácil, pero el inicio de la respuesta es que el cambio histórico siempre depende de una relación entre la lucha de masas y el fraccionamiento, la división dentro de las élites. Entonces, parte de la élite, en su lucha contra otra parte de la élite, apela a la mayoría. Y es así que acontecen las cosas. Y, por ejemplo, tenemos una división entre intereses productivos y intereses vinculados al rentismo financiero. Y entre grupos que están subordinados al capital extranjero y otros que tienen un horizonte nacional. Estas divisiones son el terreno que permite el cambio, porque y sobre todo cuando entra un otro elemento indispensable, que es el elemento nacional, la afirmación nacional. Ahora en América del Sur estamos, como yo dije en el inicio, afundando. La América Latina en general es la parte del mundo que sufrió la mayor queda en las últimas décadas en su participación en el PIB mundial. Por tanto, es un fracaso. Y es un fracaso de todos, incluso el fracaso de las élites. Es un fracaso que demuestra una de las lecciones más importantes de la experiencia histórica, que es que la rebeldía no siempre es premiada, pero la obediencia es invariablemente castigada.
La América Latina fue la parte más obediente del mundo a las autoridades económicas, académicas y políticas del Atlántico Norte. Y fue la parte que cayó. Entonces, todos esos elementos son la contraparte, ¿no? División en las élites, inquietud de las masas, fracaso del crecimiento económico, subordinación nacional contra el sentimiento nacional. Todo esto es el caldo, el clima que permite la lucha, pero condición, aunque necesaria, no suficiente. Ahí tiene que haber estrategia, audacia, imaginación, propuesta alternativa. Lo que más me impresiona en nuestro debate en América del Sur no son las dificultades prácticas, políticas para una alternativa, es la falta de ideas. ¿Cómo haber una alternativa si no tenemos la idea de una alternativa? Es imposible eso. Ese es el primer paso. Y sin eso el resto no va a funcionar. Doctor, vamos cerrando. Quiero mencionar la presencia de su amigo, nuestro amigo, el ingeniero Fernando Villarán, político y académico peruano que nos ha estado acompañando desde Lima. Gabriel, como dije, es un venezolano que vive hace unos años en Argentina. Él va a hacer una pregunta y después, Jordán, si estás, me gustaría que la última pregunta sea la tuya porque tiene que ver con educación. Así que, Gabriel, te doy la palabra. Cortito, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor Unger. Un placer escucharle. Siempre se habla de un Mesías presidencial que venga y resuelva todos los conflictos de la nación. Y mi pregunta es, ¿desde cuál de los poderes públicos se debe comenzar este cambio estructural? ¿Cuál sería el mejor instrumento para generar esta revolución? ¿Es acaso el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial? Esa sería la pregunta. En cualquier lugar. El inicio es en cualquier lugar. En el poder central, en el poder local, en cualquier uno de los poderes. Pero en algún momento es necesario conquistar el poder central. Y el poder central ejecutivo. Porque en nuestra realidad, formada por el presidencialismo americano y el federalismo americano, no hay alternativa. Eso no significa que los otros poderes sean irrelevantes o que no sea posible empezar en el local, pero después llegar al central. Pero no hay ninguna forma de evadir el reto de conquistar el poder central, porque el poder central es lo que determina las reglas del juego y no hay alternativa a conquistarlo. Por eso mismo que yo no concordo con la idea de suprimir precozmente el presidencialismo americano. Porque es defectuoso, porque es organizado para impedir el cambio, para perpetuar los impases. Entonces vamos a corregirlos, creando mecanismos para resolver prontamente los impases. Pero tiene esa grande ventaja que permite una sorpresa. Es como una alavanca. Por eso mismo en mi país, en Brasil, las élites están incesantemente intentando suprimir el régimen presidencial. Porque de 4 en 4 años, un outsider, un irresponsable, inconfiable a las élites, puede ganar el poder. Y es justamente esta ventaja, y la mayoría intuye en la campaña parlamentarista una tentativa de confisco de la soberanía popular y repudia.
Eso no quiere decir que ese sistema americano es bueno, porque lo que resulta es que fue diseñado por sus autores americanos para organizar un gobierno de notables. Cuando transportado para un ambiente de grandes desigualdades, torna-se algo completamente diferente. Cuando el outsider gana el poder, descubre que en las reglas actuales no puede promover cambio y viene un Bonaparte. Ahí es el cesarismo bonapartista, que sustituye el gobierno de los notables. ¿Cómo romper eso? Ese es algo pendular por una construcción institucional. Es eso que yo llamé una política cálida, pero institucional. Pero que no tengamos que escoger entre Madison y Mussolini. Mas para eso precisamos inventar. Y esa invención no va a ocurrir en el abstracto, sino fue instrumento de una reorientación del rumbo económico y social. Sino es una fantasía de las élites formadoras. Entonces, todo eso es parte del debate. Lo que me frustra es que nosotros no tenemos ese debate. Mi sentimiento es que la única manera de perder ese debate es no haber el debate. Mas es justamente eso lo que ocurre. Doctor, quiero que volvamos, antes de terminar, a un tema estratégico para toda esta construcción, que es la salud. Jordán D'Angelo, desde el interior de la provincia de Buenos Aires, tiene una pregunta, pero también en nombre de los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo y de Alfredo Salas, que es el representante de Asuntos Públicos en nuestros países. Nos gustaría saber si tienes un comentario hasta anecdótico sobre su viaje a Utah en enero pasado. Pero primero la pregunta de Jordán, por favor, y después de esto terminaríamos. Jordán. Gracias, Gabriel. Gracias, doctor, por sus palabras. Como educador de primera línea del sistema educativo argentino y provincial, lo primero que me viene a la cabeza es preguntarle cómo llevar todos estos principios de ruptura y de rebeldía y de construcción a la acción cotidiana, sin que uno trabaja en un marco normativo que es servir a los objetivos, no solamente de las TES, sino de los gobiernos de turno muchas veces. Entonces a veces uno choca contra la realidad de que uno quiere implantar esa semilla que la implanta a nivel individual y muchas veces ve que los resultados son o a muy largo plazo o que no tienen un gran impacto. Entonces la pregunta es cómo llevarlos de una manera que realmente impacte en este cambio del que usted hablaba. Y gracias por su... Es combinando el práctico y el profético, ¿no? La idea central de la política es la idea de la grandeza. Y ahora en Atlántico Norte, en los países de referencia, el sentimiento dominante es que es natural que la vida humana sea pequeña. Eso es lo natural. Y hay una excepción para eso cuando hay guerras. Y ahí hay el sacrificio colectivo. En todos los países beligerantes, en la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra más total en la historia humana hasta ahora, los niveles de depresión y suicidio cayeron abruptamente en la guerra. Una experiencia terrible de sufrimiento, pero las personas olvidaron de sí mismas
y se entregaron a una tarea histórica, que es lo que quiere el ser humano. Cuando la paz fue restablecida en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, las personas volvieron a se matar y a ficar deprimidas. Esto muestra quién somos. Es muy revelador. Ahora, no debería ser necesario estar en guerra para tener una visión más alta. Ese es el tema principal. ¿Cuál es la dimensión de la vida humana? Y cómo podemos nosotros, seres humanos, vivir de tal forma que podemos morir solamente una vez, en vez de morir a los pocos, como hacemos típicamente, ¿no? Y aumentar nuestra cota en el atributo divino de la trascendencia, de sermos superiores a nuestra circunstancia. Ese es el sueño de la grandeza, que yo creo que es un sueño sudamericano. Grandeza, exuberancia, pujanza, vitalidad. Tiene que descer a la tierra, bajar a la realidad terrena, enfrentando los retos estructurales de nuestra época. Es así que yo entiendo. Este es el elemento de la inspiración. Y necesita de una arma. La arma es imaginar. Y es lo que quiero para mi época, para mi país, para América del Sur. Lo que quiero es grandeza. Muchas gracias, doctor. Estoy personalmente agradecido por esto y por este fervor profético que he presenciado durante años en distintas circunstancias, con distintas amistades, distintas alianzas y distintos adversarios. Fue importante y yo le quiero pedir a todos los que se sintieron provocados, entusiasmados, animados y esperanzados por este discurso, que nos ayuden a distribuir el video de esta conversación, que pueda llegar a todas las personas que no pudieron unirse en directo. Bueno, doctor, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por ese momento precioso.